Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por poder hacer esta transmisión, conectarnos en esta mañana a través de esta plataforma Facebook. Bienvenidos a cada uno de ustedes, los hermanos que se van poco a poco conectando en esta mañana. Damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan diariamente desde otros lugares del mundo, de otros países, amigos que continúan cada día leyendo la palabra de Dios conjuntamente con nosotros, oran con nosotros, y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite conocer a muchas personas a través de estas redes. Qué privilegio tenemos hoy de poder, a través de estas plataformas, poder conectarnos diariamente con familias, con hogares, y allí viendo cada uno de nosotros, siguiendo la lectura de cada día, que el compromiso que hemos tomado diariamente. Gracias le damos al Señor. Qué bueno es poder leer la palabra de Dios. Veo que hay muchas personas que a veces se le hace difícil tener esta continuidad con la lectura, pero qué bueno es poder hacerlo después, más tarde, a la noche, en un lugar, en un tiempo que le dediquemos al Señor la lectura bíblica, y es muy bueno, y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite a través de la lectura conocer a Dios. Así que es muy bueno lo que hemos comenzado este año desde 2023, desde el primer día, el segundo día de enero, el día 2. Hemos comenzado con el libro de Génesis y así sucesivamente estamos leyendo la palabra de Dios. Ya continuamos con el segundo libro de Samuel, del profeta Samuel, y continuaremos día a día leyendo. Hoy nos toca el capítulo 17, 18 y 19 de Segunda de Samuel. Seguimos con la historia de David, con la triste historia de David, podríamos decir las consecuencias de su pecado, podríamos tomarlo de esta manera. David en ningún momento se queja, en ningún momento hace una reflexión, hace un argumento delante de Dios. Él sigue adelante, confiando que el Señor está haciendo las cosas. Así que mire qué confianza que tenía David, a pesar de que él podía estar delante del Señor y preguntarle por qué estaba pasando esto, pero él había entendido, había comprendido cuáles eran las causas verdaderas de lo que estaba pasando en su familia. Recordemos que el profeta Natán le había traído una palabra muy dura a David después que había pecado. Allí al comienzo él le dijo a través del profeta Dios a David que la espada en la familia de David no iba a faltar, que iba a haber guerra por mucho tiempo en la vida de David a causa del pecado que él había cometido. ¿Recuerdan? Haber matado a aquel, o haber, no por mano propia, sino haber enviado a matar a Urías, ¿se recuerda? Bueno, todo eso le causó mucho dolor y mucha tristeza a un rey que realmente podemos decir lo tenía todo, un rey donde evidentemente su corazón estaba ligado con el corazón de Dios. Estaba en un lugar de privilegio, lo admiraban, lo amaban mucho a David, y tal vez que por esas razones había un pequeño descuido en la vida de David, donde se había abocado a las tareas del reino, del palacio, y había descuidado un poco a la familia. Un poco que le causó mucha tristeza y mucho dolor ese descuido, ¿no? Y a causa de no prestar atención a sus hijos, lamentablemente, tristemente, los hijos poco a poco van muriendo. En este caso, en el último que hemos visto el día de ayer, la vida de Salón, un joven que había regresado de haberse enojado con su padre, ¿no? Y hubo una reconciliación con su padre, pero vemos también que en esa restauración de padre a hijo no fue suficiente para la vida de Absalón. Vemos que David no le prestó mucho caso a ese encuentro con Absalón, esa reconciliación,
Y bueno, causó también evidentemente algo en la vida de Absalón, ¿no? Esa rebelión que tuvo contra su padre, ¿no? Después de haberse reconciliado con él, tramó durante 4 años. Le llevó esta trama de Absalón de ponerse en contra de su padre, ¿no? David huye de allí, de la ciudad, y se va a escondidas, ¿no? Con su pueblo, al desierto, lugar donde Dios había tratado mucho con David. Él sabía que allí donde iba a estar con el Señor. Sabía que Dios iba a tratar con él, seguramente, en el desierto, donde sabemos que Dios siempre nos trata. Así que probablemente estemos pasando, como decía ayer, por esos momentos donde Dios nos lleva para probarnos, ¿no? Ahí vamos a ser tentados de muchas formas. Tal vez la mayor tentación que podemos tener en el desierto es abandonarlo todo. Probablemente sea la más dura tentación que podemos tener, ¿no es cierto? De dejarlo todo, de abandonar, porque no vemos resultados que nosotros esperábamos. Así que hoy la historia continúa, con el dolor, la tristeza de este rey, que reitero, lo tenía todo, no le faltaba nada, tenía buena comodidad, buenas concubinas, un buen palacio, buenos amigos, consejeros, que también causaron dolores. En la historia vimos consejeros que no eran realmente amigos, pero había otros que sí. Estaba la vida de Mefiboset, recuerdan también, este joven lisiado, hijo de Jonathan, nieto de Saúl, y todas estas historias que hemos encontrado en estos capítulos. Así que hoy vamos a detenernos un poquito en el capítulo 19, que es muy, muy interesante. Usted va a decir, pastor, ¿qué podemos rescatar de esto? Y va a ver y va a entender lo que vamos a leer ahora. Así que damos la bienvenida. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos nuevamente conectados para poder llegar a tu casa y compartir un devocional diario. El título de esta mañana, de este devocional, de este programa, Él es nuestro Rey. ¿Es tu Rey realmente? Porque acá hay una pregunta que vamos a leer ahora y que se relaciona con nuestra vida cristiana. Realmente es así, ¿no? Podemos tomar este ejemplo de estos capítulos, de estos versículos, de lo que el Señor nos enseña. Así que, como siempre digo, sin más preámbulos, vamos a leer estos versículos para que podamos entrar en el contexto y no perder más tiempo. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, continuando la historia de David, las rebeldías, los fracasos de David, el dolor, la tristeza que le causó a sus hijos por haberlos descuidado. Es así, es una realidad. A veces descuidamos por el trabajo, incluso, por dedicarnos a nosotros, descuidamos a nuestros hijos, por no prestar atención. Tal vez nos reconciliamos en un momento con ellos, pero esa reconciliación con ellos no es fuerte, ¿no? Una relación más seria con ellos, no. Si continuamos de la misma manera, porque pasó con David, él se reconcilia con Absalón, pero él continúa de la misma manera que estaba antes, así con su reinado, enroscado en las tareas diarias del reino. Así que hoy vamos a leer capítulo 19, porque el compromiso es 17, 18, 19, y lo vamos a detener un poquito en estos versículos. Capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos. Dice, y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto a hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decirles,
¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel había venido al rey para hacerles volver a casa, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacernos volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí, para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú a tus siervos. ¿Qué podemos entender y explicar un poco sobre estos versículos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Evidentemente, el pueblo de Dios estaba reconociendo la soberanía de este rey, un rey donde los había librado de aquel paladín, ¿no?, que había dado muerte en aquel momento. Recuerdan, con esa pequeña piedra, el pueblo empezó a observar a David y cada vez que entraba después de una batalla decían, Saúl mató a miles y David a 10.000. Ya lo habían observado como este joven, este muchachito de apenas 17 años, tenía algo especial en su vida, ¿no? Sabía que Dios lo había escogido. Incluso el profeta Samuel fue a ungirlo a su casa, encontrándolo allí, lejos de su casa, cuidando las ovejas de su padre. Cuando el padre le dice, ha quedado uno allí, está al cuidado de mis ovejas. Y Samuel dijo, esperaremos hasta que él venga. Y cuando vino, unge a David. Pero pasó mucho tiempo después para comenzar su reinado. Tuvo un periodo de crecimiento, podríamos decir. Y esto me habla mucho acerca de la vida de Jesús. Aquel joven también que nació a través de María y fue criado en los brazos, en la casa paterna de José y María, y fue criado de una manera muy especial, ¿no es cierto?, al cuidado de María, que él lo protegía, sabía que era el Salvador, porque así le había dicho el ángel, ¿no? Y llegó un momento de su ministerio, en la vida de David, también podemos decir en la vida de Jesús, que es paralela, podríamos decir, ahora lo va a entender por qué, porque aquí están reconociendo el reinado de David. Y yo quiero que hoy podamos reflexionar también nosotros si realmente estamos reconociendo el reinado de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Realmente queremos que vuelva Él? Mire, acá explican que este rey había sido elegido por el pueblo, pero después había huido por el pueblo. El pueblo prácticamente no lo estaba aceptando un usurpador, Absalón. Un usurpador que había usurpado el reinado de lo que Dios había establecido. Podemos decir que Absalón era figura del enemigo. En muchas vidas cristianas, que a lo mejor en un momento de sus vidas aceptaron el reinado de David, podemos decir, podemos cambiar estos nombres, ¿no? Habían aceptado el reinado de Jesús en su vida, los había librado de los filisteos, de los enemigos. Qué lindo, hermano, esto, ¿no? Y de repente, así como lo aceptaron, también lo despreciaron. Jesús dijo sus propias palabras, yo he venido a los míos y los míos no me recibieron. Entonces, llegó un momento que estas personas, después de darse cuenta que los había librado de los enemigos, de los filisteos, que incluso habían adorado a un dios o a un rey, podríamos decir, porque es similar a esto, ¿no? A alguien que no había escogido Dios, ¿no? Y que escogemos nosotros, porque nos pareció bien. Y de repente, muere en la batalla, ¿no? Pierde la vida Absalón, la tristeza enorme de David, podemos ver aquí, porque a pesar de que era un rey, era padre también.
y había perdido sus hijos y estaba perdiendo poco a poco. Y él entendía, él nunca se quejó, además, delante del Señor diciendo, Padre, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy perdiendo a mis hijos? ¿Por qué se rebelan contra mí? No, él en ningún momento dijo eso. Él entendió y comprendió que a causa del pecado, de la desobediencia de David, la consecuencia de su propio pecado, todo esto estaba aconteciendo en la vida de él porque la palabra de Dios se cumplía. Incluso las mujeres, las doncellas, las concubinas que violó a Absalón, Dios se lo había dicho, se las entregaría en manos de otro, a las concubinas. Lo que tú hiciste en secreto yo lo haré en público. Todo el mundo, todo el pueblo lo vio, que Absalón había tomado las concubinas de su padre. Todo esto se cumple. Toda esta palabra que Dios le entrega a David se cumple, a pesar que él era un hombre que su corazón era conforme al corazón de Dios. También Dios nos muestra a través de su palabra y nos relata la historia de David porque vemos que no esconde de nosotros sus pecados, sus desobediencias, a pesar que eran hombres de Dios. La Biblia no esconde esto, tanto lo bueno y tanto lo malo lo descubre a través de la Escritura. Y en este momento vemos a un pueblo que está con un pensamiento, podemos decir, está indeciso qué hacer, si recibimos al rey o no lo recibimos. David consulta y pregunta, ¿acaso ustedes no me van a recibir? Entonces, lo que Dios está preguntando en esta mañana, ¿realmente quieres recibir al rey en tu corazón? ¿Realmente lo quieres recibir? ¿Lo vas a aceptar para que Él reine definitivamente en tu vida? Porque el rey estaba reinando, recuerden. Y huye por la vida de Absalón, por miedo de su hijo Absalón, pero no porque tenía miedo de su hijo, sino miedo de que muera. Porque él sabía que si se rebelaría contra David, el guerrero, porque David estaba angustiado, estaba con dolor, pero sus fuerzas no se habían apartado. Su experiencia de la guerra no se había apartado. Era un hombre estratega, con súbditos que lo seguían, guerreros, ¿se acuerdan? Los oficiales de David, que lo vamos a ver poco adelante. Los hombres estos que estuvo David escondido, estos 400 que terminaron siendo 600, estaban con David, no estaban con Absalón. Consejeros que venían le decían a Absalón, haz esto y haz aquello. Pero hubo un sabio consejo. Y David clamando a Dios que el consejo de este hombre que era amigo aparentemente de David, que daba un consejo extraño a Absalón, y el otro amigo de David, consejero también, le dijo, no hagan así porque van a perecer. Con sus propias palabras se enredaron estos hombres y murieron allí en la guerra, ¿no? David estaba sufriendo su dolor, no porque le había tenido miedo a Absalón, sino tenía miedo de lo que iba a pasar, ¿no? Tenía temor porque él sabía dónde iba a terminar todo esto. Y entre todo esto vemos que el pueblo de Israel, definitivamente al que había escogido Dios, lo había puesto como rey, lo habían despreciado, podríamos decir así, y tomaron la figura de Absalón, decidieron seguirlo a Absalón y no al rey que Dios había escogido, ¿no? Este muere en la batalla y ahora se encontraban en una encrucijada. ¿Qué hacemos? Dice, versículo 11, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablar a los ancianos de Judá y decirle, estaba preguntando al rey, ¿realmente quieren ustedes que vuelva? Porque dice, ¿por qué seréis vosotros los postreros? O sea, los que decidan después. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué están haciendo? Le decía, ¿no? En hacer volver al rey a su casa. ¿Realmente queremos nosotros que Él esté en nuestro corazón, que esté en nuestra casa? ¿Definitivamente queremos que Dios esté con nosotros? Porque evidentemente lo hemos despreciado en algún momento.
el rey que Dios había escogido. Podemos tener la figura de Jesús aquí. Y vamos a terminar hablando de Jesús en toda la mayoría de las historias, porque se refleja la vida del Señor. Cuando el mundo hoy lo desprecia, a ese rey que Dios escogió para que reine sobre nuestras vidas, y lo sigue despreciando. Y hay mucha gente que serán postreras, que al final de sus días aceptarán su reinado. Hay muchas personas que hoy están clamando por una sanidad, tal vez en un hospital internado, familiares que ruegan y piden oración por sus seres queridos porque están pasando enfermedades terminales. ¿Serán los postreros estos que reciban a Cristo? Vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerles volver a su casa. O sea, que estaba diciendo de que gracias a la vida del rey David había sido librado de todas estas cosas, de todos estos enemigos que Dios a través de la vida de David los había librado. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos, dice, y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros? ¿Por qué tanto tiempo dando vuelta, sin aceptar la verdad de Jesucristo, rechazándolo con sus propios hechos? Con una mano escribimos y con el codo borramos lo que decimos. Nos comprometemos con el Señor viniendo a la vida de Jesús, aceptando su vida, pero no aceptando su voluntad, no aceptando su camino. Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mío? Así haga Dios y me añade, si no fuere general. Le daba una promesa a este hombre. Versículo 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Esto es tremendo, hermano. Esto es algo que podemos entender en esta mañana. Realmente vamos a pedirle al Señor, a nuestro rey, que Él venga, que Él vuelva a nuestras vidas. Si tal vez nos hemos sentido de esta manera en algún momento, ¿no es cierto? Estoy hablando con personas que realmente hoy tienen que reconciliarse con el Señor. Personas que han abandonado el camino, que no han aceptado la verdad, que dicen ser y no son, que prometen a Dios muchas cosas y no cumplen. ¿Hasta cuándo estaremos de esta manera? ¿No? Esto es figura de Cristo, que lo hemos rechazado como rey, ¿no? Y hemos elegido otros caminos, y esos caminos han fracasado, han muerto, ¿no? Como la vida de Absalón, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos que volvernos a Dios, al verdadero rey que Dios ha escogido en nuestras vidas. ¿Lo harás volver? ¿Lo harás volver a tu casa? Como dice acá David. ¿Hasta cuándo? Él lo que buscaba a David es que realmente lo aceptaran como rey, que verdaderamente lo aceptara definitivamente como su rey. Y es lo que está buscando el Señor. Hoy hay mucha gente y el Señor está buscando estas personas para que realmente lo acepten como su rey, para que viva totalmente en sus casas, para que realmente reine en sus vidas, en su familia. Mire lo que hacía David, ¿no? A pesar de su dolor, de su tristeza, y que no hubo queja delante del Señor a través de la vida de David, ¿no? Por parte de la vida de David, no hubo en ningún momento queja. Él reconociendo su pecado, reconociendo la consecuencia de lo que estaba perdiendo, lo que estaba pasando en su familia. Pero lo más importante era el pueblo para David, ¿no? El rechazo del reinado en ese momento. Así que en esta mañana nos metemos en esta historia de esta manera y entendemos que Dios quiere que volver a tu casa. El Señor quiere volver, pero realmente necesita que lo reconozcas como su rey, como tu único salvador en tu vida. Esta es la historia del rey David, que puede ser también tu historia en esta mañana. Realmente si rechazamos la vida de nuestro rey, si realmente rechazamos que el Señor se está acercando a tu vida para salvarte, para darte vida eterna, podemos tener gravísimas consecuencias, como así le pasó a mucha gente. Así que en esta mañana
Es una historia fascinante. Vamos a ver el regreso de David, los amigos, los enemigos. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sabía perdonar. El rechazo de mucha gente que lo había rechazado. Hasta incluso Mefiboset había ayunado por él. Se había preparado porque dijo, desde el momento que se fue el rey, yo voy a ayunar. No puedo ir con él, mis condiciones no me dan, pero yo lo voy a esperar porque sé que va a regresar. Dice que no había comido, ni se había lavado, ni se había nada, esperándolo. Y se enfrenta con David, le dice, si tengo que morir a causa de por no haberte seguido, haz lo que tú quieras. Y David tenía un corazón perdonador. Es la vida de Jesús en nuestra vida. Él cuando regrese te va a encontrar, seguramente, pero tendremos que decirle al Señor, Señor, perdóname porque tal vez no te he seguido por este camino, te he abandonado, te he rechazado por escoger otras cosas, ¿no? Y Dios tiene un corazón perdonador también en esta mañana. Él quiere perdonar tu vida, tu pecado, tu desobediencia. Lo hemos prometido a Dios y no le seguimos. Tantas cosas hacemos y decimos y no cumplimos. Y Dios tiene un corazón perdonador en esta mañana. Él quiere volver a tu casa. ¿Lo aceptarías en esta mañana? Esta es la pregunta de esta mañana. Él es nuestro Rey. ¿Cómo no aceptarlo? Él nos ha librado de batallas, nos ha librado de los enemigos, que los enemigos que nos perseguían, Él nos ha matado. Mire, hemos hablado de que el hombre por lo general, como dice la Biblia en estos capítulos que hemos leído, confía en carros y en caballos, confía en sus fuerzas, ¿no? Pero nosotros tenemos que confiar en el que pelea las batallas por nosotros. Él nos librará de la batalla, de todas tus batallas. Él estará contigo hasta el fin del mundo. Y seguimos adelante, seguimos con esta historia. Y vamos a continuar. Tenemos los capítulos que siguen, las tristezas de David, los días oscuros de David en su reinado, estando como rey, pasando dificultades. Era el rey David. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por esta pequeña reflexión. Que nos quede claro que el Señor quiere volver a tu casa. Él va a volver, hermanos queridos. Pronto Él va a volver y va a venir en busca de aquellos que realmente aceptaron su voluntad. Aquellos que obedecieron. Dice que aquellos que estuvieron firmes, aquellos que tuvieron valentía, aquellos que se fortalecieron en el Señor, que permanecieron en su voluntad. Él va a venir a buscarte. Él quiere volver a buscarte. Y Él va a venir, tiene su día, ya tiene todo preparado para volver. ¿Acaso seremos los postreros? ¿Acaso seremos nosotros los que, esperaré un poco más, todavía no es el tiempo? Así que en esta mañana que podamos retroceder, que podamos decirle, Señor, vuelve a casa. Perdona mis faltas, mis errores, vuelve a casa, Señor. Aquí estamos esperando. Así que podemos hablar de reconciliación en esta mañana, claro que sí. Dios tiene misericordia con tu vida y con la mía. El Señor tiene perdón en esta mañana. Así que si estás fuera del camino del Señor, has abandonado, has cambiado por otro rey, así que acepta el reinado de Jesús en esta mañana. El único camino que va al Padre, como dice su palabra. Él es nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. En Él tenemos que confiar. Él es el que intercede por nuestros pecados, por nuestras faltas, cada día. Él es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. No hay otro sentado a la diestra de Dios Padre. El que ha de venir, dice, a buscar a su iglesia es Jesús, el mismo. El que va a venir, el que vino una vez y no lo aceptaron, lo rechazaron como rey. Eligieron a otro. Ese Absalón era figura de aquel hombre fiero que había asesinado a tantos romanos. Aquellos escogieron a ese hombre, a ese malvado, y rechazaron a Cristo. Así que, hermano querido, en esta mañana esto es figura de Cristo. Este relato es figura de Cristo. El pueblo rechazando a David, al rey que Dios había puesto. Y David se para en las puertas de Jerusalén y le dice, ¿me van a recibir realmente? ¿Yo voy a ser su rey? Él quería que dijeran, sí, te vamos a elegir. Y así hicieron. Determinaron aceptando el reinado de David.
Así que hermanos, en esta mañana que aceptemos el reinado de nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Oramos, ¿les parece? En esta mañana entregamos este día al Señor. Recuerden que tenemos este compromiso de leer el capítulo 17, 18 y 19. Él es nuestro Rey, sin duda. Es el título del programa de hoy. Oramos juntos, hermanos, ¿me acompañan? Padre, te damos la gloria y la alabanza en esta mañana. Señor, gracias, Señor, por escogernos como tus hijos. Señor, gracias porque hoy dice tu palabra que somos reyes y sacerdotes. Gracias, Señor, porque además de ser tus hijos, tú nos llamas amigos. Gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de conocerte. Nos libraste de la muerte. Nos libraste de los enemigos que nos perseguían. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor. Y te escogemos para siempre como nuestro Rey, como nuestro único Salvador y suficiente, Señor, para nuestras vidas. Señor, hoy vuelve a casa, Señor. Vuelve a casa de aquellos que hoy están clamando. Abre, Señor, y perdona, Señor, sus faltas, sus errores. Señor, ten misericordia de las vidas que han abandonado tu camino, los que han vuelto, Señor, atrás. Señor, te pedimos misericordia en esta mañana. Te entregamos este día en tus manos, Señor. Nuestro trabajo, nuestras tareas, todo lo que hagamos para ti, Señor, que sea guiado todo por el Espíritu Santo. Como decía el pastor anoche en la prédica, Señor, vimos, Señor, que esta nube no se ha separado de nosotros. Estamos debajo de esa nube de tu Espíritu Santo, guiados totalmente por el Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque hemos reconocido tu reinado, te hemos aceptado como nuestro único Rey, y tú seguirás siendo nuestro Rey, Señor. No habrá otro, Señor, en esta tierra que nos pueda reinar como tú nos reinas. Señor, gracias te damos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que podamos disfrutar este día. Preparémonos para este día sábado, para la Santa Cena. Si hay reconciliación, reconciliémonos. Si tenemos que pedir perdón a Dios, pidamos perdón, santifiquémonos delante de su presencia y para que este día podamos disfrutarlo juntos en armonía. Dice la palabra de Dios que antes de venir al altar, antes de dejar tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, dice la palabra, o con lo que tengas que hacer delante del Señor, antes de dejar tu ofrenda en el altar. Si es necesario, hazlo pronto, No, dice la palabra que lo tenemos que hacer dignamente. Podemos reconciliarnos con Él, podemos pedir perdón, porque las puertas del perdón están abiertas aún. Todavía sus brazos están abiertos. El arca está abierta todavía. Llegará un momento que el arca se cerrará. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana. Los esperamos mañana, día viernes, nuevamente en este devocional diario. Que el Señor te bendiga y la paz de Cristo esté en tu hogar. Bendiciones.